Hola, bienvenidos al canal de Noé Didácticos. Hoy os traemos al Señor Bolo, una manualidad de dificultad media muy divertida, en la que utilizaremos goma eva, Porexpan y pintura acrílica. Para que os sea más fácil os hemos preparado estas plantillas, que podréis encontrar en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Os vamos a enseñar dos formas de preparar las piezas para cortarlas. La primera sería, cogemos la plantilla, la ponemos encima de la pieza de foam y simplemente vamos cortando las dos partes al mismo tiempo. Comprobamos que todo está bien y ya está. La segunda, utilizaríamos un rotulador para marcar algunos puntos de la pieza. Naturalmente podríamos marcar la pieza entera, pero así hacemos más fácil que no se note. Aunque para cortar se hace un poquito más complicado. Y listo, ya tendríamos las dos primeras piezas. Ahora vamos a utilizar la plancha. Este paso puede no ser adecuado para los niños, así que os ofrecemos una opción sin plancha. La plancha tiene que estar bien caliente para que funcione adecuadamente. Para evitar que se deformen, hay que colocarlas sobre una base lisa. Ahora vamos a pintar la bola de Porex con la pintura acrílica. Para no mancharos podéis utilizar un palillo de esta forma. Y ya está. En cuanto esté seco, procederemos a pegar todos los componentes. Para los niños es recomendable utilizar pegamentos como la silicona líquida en frío, ya que son más seguros, pero para ir más rápido utilizaremos superglue. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que encaja bien el traje con la parte de delante, ya que a veces podemos habernos pasado un poquito y no encajar bien. Vamos a corregir este pequeño defecto. Le quitamos un poquito por cada lado y ahora, siguiendo la línea que tiene la bola de Porex por el centro, comprobamos que está bien. Vale, ahora ya está perfecto. Echamos superglue por el borde superior, con cuidado de llegar bien hasta los bordes. Ahora por la parte superior y por el centro. Y lo sujetamos así. Para la corbata, un toque así. Solo queremos que la parte de abajo se mueva. Y le colocamos el nudo. Esta pieza es la más complicada para los niños. Para la copa del sombrero, un poco de superglue por el borde. Ahora pondremos los ojos, que irán en esta posición. El sombrero o la base tapan el agujero que habíamos hecho antes con el bastoncillo.
Y ya está, aquí tenemos nuestro personaje. Esperamos que os haya gustado el señor Bond. Nosotros nos lo hemos pasado genial haciéndolo. En nuestra tienda online encontraréis todos los materiales necesarios para realizar esta manualidad. Y si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos.